Saludos mis hermanos, Dios les bendiga mucho, un gran honor, gran privilegio llegar a sus casas una vez más a través de estos medios. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes y aún a los amigos, ¿verdad?, que han estado en contacto con nosotros. Que Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu casa, tu familia. Agradecemos ampliamente a nuestro Señor este gran privilegio, de verdad que sí. Y quisiéramos comenzar este tiempo orando a nuestro Dios. Padre, gracias te damos. Dios mío, honramos tu nombre, te engrandecemos, oh Dios. Y agradezco, Dios eterno, Padre celestial, esta oportunidad que nos das. Yo te pido en el nombre de Jesús que estas palabras sirvan de claridad, por un lado. Por otro lado, Dios, sirvan de esperanza para aquellos que tienen su fe depositada en ti. Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos decidido en esta etapa de estos cultos online aminorar un poco el servicio para dar un mayor espacio al tiempo de la enseñanza de la palabra de Dios. Y hay algunas cosas que Dios ha puesto en nuestros corazones que queremos compartir con toda la iglesia. Aunque este video está, digamos, organizado para llegar a los hermanos de la iglesia Oasis de Amor, nosotros creemos que todos los hermanos y aún los amigos que nos ven van a ser bendecidos y van a recibir claridad a través de la palabra de lo que Dios realmente quiere para nosotros. Quisiéramos iniciar contando una experiencia que tuvimos hace ya muchos años. Hay un predicador puertorriqueño que Dios lo llevó a diferentes naciones y que fue de gran inspiración para los momentos de nuestra adolescencia y parte de nuestra juventud, que fue Gille Ávila. Sin lugar a dudas fue un hombre íntegro, consagrado al Señor, un hombre que Dios le permitió atravesar diferentes procesos, pero que Dios lo exaltó, Dios lo usó poderosamente en milagros, en manifestaciones sobrenaturales, en conversiones, llevando el evangelio a diferentes lugares del mundo. Y la última vez que este hombre estuvo en República Dominicana, pues estuvimos ahí presentes. Y yo recuerdo que en medio de este culto, en el Centro Olímpico Félix Sánchez, en el presente, mientras estábamos ahí se nubló y comenzaron a caer pequeñas gotas de agua. Y este hombre comenzó a orar. Y todos los que estábamos ahí estábamos seguros de que Dios iba a escuchar la oración de este hombre para que esta lluvia se detuviese. Este hombre comenzó a clamar, a interceder, y yo dije, bueno, si es Gille Ávila que está orando para que el agua se detenga, esto es un milagro instantáneo. Y ahí estábamos esperando que el milagro ocurriera y que los cielos se despejaran. Pero hermano, para nuestra sorpresa, todos los que estábamos ahí fuimos empapados de arriba hasta abajo del más grande aguacero que en mi vida yo he soportado. Y ahí estábamos. Y bajo esas circunstancias se terminó de predicar la palabra de Dios. Este mismo hombre, Gille Ávila, una de sus hijas fue asesinada por su esposo. Y fue un proceso bien difícil por el que Dios le hizo pasar. Y uno se pregunta, ¿y cómo es posible que un hombre de Dios que esté predicando la palabra, que esté dedicado al ministerio, Dios permita que una hija de él sea asesinada? ¿Cómo es posible que un hombre que esté en un estadio predicando la palabra de Dios, Dios no escuche la oración de este hombre y permita que caigan torrenciales de agua sobre nosotros? Y aquí entonces tenemos que acudir a la soberanía y al propósito de nuestro Dios. Hay un libro que escribió el doctor James Dobson que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y es un libro donde él narra diferentes situaciones que atravesaron personas que amaban al Señor, pero que tuvieron que atravesar momentos difíciles, momentos de dolor. Y de las historias que él narra, recuerdo una en particular, y es una hija de un pastor que se le descubre una situación de cáncer en la pierna. Y este hombre pues comenzó a clamar en su iglesia, y unieron otras iglesias del estado para interceder para que la pierna de esta niña no sea amputada. Y todo el mundo comenzó a clamar. Este hombre tiene una fe tremenda, a tal grado que este hombre le dijo a los médicos antes de proceder a la operación de su hija: miren, estén muy atentos antes de operarla. Por si acaso ustedes escuchan una voz que le dice no lo hagas, detén tu mano, y ustedes en ese mismo instante detienen la operación. Bueno, efectivamente, todo el mundo estaba fuera de la sala de cirugía, orando y clamando a Dios para que el milagro fuese realizado. Pero el milagro no fue hecho y a esta jovencita le amputaron la pierna. Yo recuerdo hace unos años
una familia vecina de la iglesia tenía un hijo al que también se le descubrió un cáncer en su pierna y le habían amputado ya una parte de la pierna, y un siervo del Señor fue a su casa a orar, a esta casa de personas no creyentes, y cuando oró por este niño, pues le dio esperanza a la familia, que así dice el Señor, que este niño no va a morir, que Dios lo va a levantar de ahí. Bueno, la familia quedó impresionada y aferrada a estas palabras de este hombre, de este predicador, pero lamentablemente unos días después el niño murió. ¿Y por qué hacemos referencia a este tipo de situaciones? Bueno, porque es que en el presente estamos viendo a través de las redes sociales mucha gente que están prometiéndole cosas al pueblo de Dios, y mucha gente está, por el temor y el miedo que tienen, aferrándose a estas promesas, creyendo que realmente esto es lo que Dios le está manifestando en este tiempo, y están poniendo su fe en que ellos no pueden ser tocados por esta situación que nos está afectando a nivel mundial. Y nosotros tenemos que hacer entonces algunas aclaraciones, porque la fe debe estar puesta en Dios y en su palabra. Porque cuando ponemos la fe en personas que quizá con mucha buena intención, pero con poco estudio de la palabra de Dios, nos hacen estas promesas, nosotros podemos salir desairados y desilusionados y pensar, Jehová habló, cuando realmente Jehová no ha hablado. Por eso es importante el estudio serio y honesto de la palabra de Dios, para que nosotros sepamos en qué vamos a basar y a fundamentar nuestra fe. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿y qué hacemos con esas promesas que hay en la Biblia para nosotros? Un hermano me decía recientemente, pastor, pero es que la Biblia dice en el Salmo 91 que plaga no tocará tu morada. Entonces yo me estoy aferrando en esa palabra de Dios. Bueno, vamos a evaluar el contexto, vamos a evaluar todo lo que la Biblia dice, porque si nosotros tomamos un pasaje de la Biblia y le hacemos una interpretación conforme a mi deseo, porque es el deseo de todos, ¿verdad? Que la plaga no toque mi casa, pues entonces yo me puedo mal fundamentar en una promesa cuando realmente Dios tiene otros planes. Dios pudiera tener otros planes para mí. Vamos al Salmo 91, que quizás es el salmo que más personas han estado tomando como base en este tiempo presente. Cuando usted comienza el Salmo 91, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y sigue diciendo el 3, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de tus alas estarás seguro. Lo que estamos viendo aquí es un Dios que está haciendo promesas de librar a su pueblo, de guardar a sus hijos de ataques externos que el enemigo pudiese planificar en contra de nosotros. Y este patrón de las Escrituras lo vemos nosotros en otros pasajes. Para poner un ejemplo, si nos vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, la Biblia dice aquí que el que ha nacido de nuevo es guardado por Dios y que el maligno no le puede tocar. Entonces la Biblia está diciendo que Dios promete guardar a sus hijos de los ataques del enemigo, de los ataques de las tinieblas. Esto también es cierto cuando Satanás quería hacerle daño a Job. ¿Qué tuvo que hacer? Él tuvo que ir ante la presencia de Dios, y Dios estuvo controlando, limitando el ataque de Satanás hacia la vida de Job. En primer lugar, Dios le dijo, bueno, puedes tocar todo lo que tiene, todos sus bienes, hasta sus hijos, pero no puedes tocar su cuerpo, su alma. Y después le dijo, toque el cuerpo, pero no toque su alma. O sea, que vemos a un Dios que está limitando el acceso de Satanás para hacernos daño a nosotros, sus hijos. Pero igual pasa en el libro de Mateo. En el libro de Mateo, Jesús, hablando con Pedro, le dice, Satanás ha pedido zarandearos como a trigo. Oh, Satanás no puede obrar en contra de sus hijos sin primeramente pedir permiso a Dios. O sea, los hijos de Dios tenemos una coraza, tenemos una protección de los ataques de las tinieblas en contra de nosotros. Y Jesús le dice, Satanás ha pedido permiso para zarandearte como a trigo, como efectivamente lo va a hacer,
pero yo he rogado para que tu fe no falte. O sea, Dios le está diciendo a Pedro, tú vas a ser zarandeado como trigo, pero yo voy a preservar tu fe. Podemos mencionar otros sucesos. Cuando el pueblo de Israel tenía que enfrentar enemigos externos, nosotros vemos la mano de Dios en diferentes oportunidades interviniendo en favor de su pueblo, en favor de sus hijos. Es un patrón en toda la palabra que Dios guarda a sus hijos, que Dios guarda a su iglesia de los ataques de las tinieblas, de los ataques del enemigo. Pero el problema está en nosotros ignorar que hay otros pasajes de la Biblia que presentan otro tipo de situaciones. Entonces nosotros aquí partimos de la premisa de dos cosas. Número uno, que la Biblia es palabra de Dios, y como es palabra de Dios, es verdad. O sea, lo que dice la Biblia es cierto y es verdad. Y la segunda premisa que tomamos como base es que la Biblia no tiene contradicción. Entonces, ¿cuál es el papel nuestro como predicadores y maestros de la palabra? Estudiar toda la palabra. ¿Qué problema está presentando la iglesia en el tiempo presente? Que lamentablemente que la gente habla demasiado a las emociones de los hombres. Y la gente está diciendo lo que la gente quiere escuchar. Los predicadores, están diciendo lo que la gente quiere escuchar. Y como la gente quiere que le den seguridad, como la gente quiere que le den esperanza, ellos toman pasajes de la Biblia y los sueltan para crear una esperanza. Y tenemos que tener cuidado. En Estados Unidos hemos tenido la nefasta noticia de varios pastores que han fallecido producto del coronavirus. Recientemente mandamos a orar por dos pastores, amigos nuestros, el pastor Antonio Báez, la pastora Kenia Demir, que lamentablemente la situación llegó a su casa. ¿Qué decimos entonces? ¿Dios abandonó a estos hombres de Dios? ¿Dios le está pasando juicio a ellos? ¿Es que ellos no tenían mucha fe? ¿Es que ellos no amaban a Dios realmente? No, es que Dios tiene diferentes formas de obrar. Pero si yo interpreto de manera incorrecta la palabra de Dios, yo me voy a aferrar a promesas que quizás en ese momento no se aplican a mi vida. Por eso es el llamado a la gente que predica, a la gente que enseña, que tenemos que estudiar toda la palabra y explicar la palabra de Dios, independientemente de que nosotros no podamos causar una sensación de esperanza en el momento. Yo recuerdo en un momento dado que murió una persona en el sector donde nosotros estamos ministrando, en Las Palmas de Herrera, y estaban esperando a un sacerdote que fuera a darle la palabra. El sacerdote no llegó, y entonces me fueron a buscar rápidamente a la iglesia para que yo fuera a dar una palabra a este hogar. Cuando yo me estaba listando entonces para compartir el mensaje del Señor, llegó el sacerdote. Y ellos entonces dicen, ¿qué hacemos? Yo dije, no, perfecto, yo cedo mi espacio para que él haga su ceremonia, haga su actividad. Y yo me quedé ahí, que era la primera vez que estaba en presencia de un sacerdote oficiando una misa en cuerpo, alguien presente ahí. Y yo me quedé escuchando las palabras de este sacerdote. ¿Y qué decía él? Esta persona que había fallecido, él comenzaba a darle esperanza a la familia, de que después de ahí iba a ir al purgatorio, y que del purgatorio él iba a salir limpio, y que de ahí iba para el cielo. Y a la gente le gusta escuchar eso. A la gente le gusta escuchar que siempre hay esperanza, pero nuestra esperanza debe ser basada en lo que la Biblia dice, no en mis emociones ni en mis sentimientos. Entonces, ¿qué ocurre? Que es cierto que Dios me va a librar de los ataques externos, pero la pregunta clave aquí es, ¿y qué hacemos cuando las adversidades, los problemas, las dificultades, las crisis, las enfermedades, los problemas son orquestados por el mismo Dios? ¿Le voy a pedir a Dios que me libre de su propia mano? ¿No tengo yo suficiente base bíblica para ver que hay situaciones en las que nosotros como hijos de Dios nos vamos a ver enfrentados? Porque Dios mismo nos quiso a nosotros hacer llegar por esas situaciones. Dios tiene un plan y un propósito que nosotros muchas veces no vamos a entender. La Biblia dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, ha dicho Jehová. Yo le voy a citar solamente algunos pasajes de las Escrituras donde la Biblia nos presenta momentos difíciles que gente de Dios pasó, que el pueblo de Dios pasó, porque eran parte del propósito de Dios para su pueblo.
en esas circunstancias específicas. Nosotros tenemos que mencionar al mismo Jesús. Cuando Jesús estaba a punto de ser crucificado, Él oró a Dios y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. La voluntad de Jesús era que esa copa fuera pasada de Él, pero Él sabía que Dios tenía otros planes y Él tuvo que atravesar ese momento difícil que lo llevó a la muerte, porque era parte del plan del Padre, era parte del plan de Dios en ese momento dado. Si usted estudia, y se puede ir conmigo al libro de Deuteronomio capítulo 8, es un pasaje tremendo de las Escrituras. A mí me fascina porque es un pasaje que habla con claridad al pueblo, habla con claridad a la iglesia. Deuteronomio capítulo 8, vamos a leer solamente los primeros 3 versículos. Cuidaréis de poner por obra todos los mandamientos que yo os ordeno, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento. Y te acordarás de todo el camino por el que te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. No olvides el desierto, le está diciendo Dios al pueblo. Para afligirte, Dios lo pasó por el desierto para afligirlos. Para probarte, Dios lo probó. Para ver lo que había en tu corazón, las adversidades, los problemas y las crisis sacan lo que hay en el corazón de nosotros. Por eso es que tenemos que ser probados, porque las pruebas revelan nuestro corazón. Si tú habías en medio del proceso de guardar o no mis mandamientos, mira lo que hizo Dios con el pueblo y te afligió. Dios afligió al pueblo y te hizo tener hambre. Dios hizo que el pueblo pasara momentos de hambre. Pero el mismo Dios que hizo que el pueblo pasara momentos de hambre, fue el mismo Dios que también lo sustentó, para que ellos conocieran que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces vemos a un Dios que orquesta problemas, situaciones y adversidades para probar el corazón del hombre, para ver lo que hay en su interior. Entonces, si nosotros vamos a otros pasajes de las Escrituras, nos damos cuenta que en todo el proceso de Job, Job pudo decir al final que lo que él había pasado había sido orquestado por Dios. Y él dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo no sé si Dios hará que tú o yo pasemos por estos momentos de adversidades. De hecho, estamos pasando un momento de adversidad presente, pero no sabemos si el virus va a tocar a nuestra puerta. No sabemos si la muerte va a tocar a nuestra puerta. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Cuál es la esperanza del creyente? La esperanza del creyente es decir: mi vida está en las manos de Dios. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. No temáis, dice la Biblia, a los que matan el cuerpo. Más bien teme a aquel que tiene poder para tomar tu alma y echarla en el infierno. Y el único que tiene el poder para echar nuestra alma en el infierno es nuestro Dios. A ese debemos temer. El apóstol Pablo dice: y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. ¿Cuánta gente ahora, por el temor que hay, está haciendo acopio de todas las cosas que escuchan? Yo no quisiera haber escuchado que algún hermano de nuestra iglesia estaba buscando un pelo en la Biblia e hirviendo un té con un pedazo de cabello. Porque esto es parte de la desesperación y el enemigo aprovecha este momento de desesperación para crear falsas esperanzas. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántas cosas estamos escuchando, creándole una falsa esperanza a la gente? Su confianza, su fe, su determinación debe estar puesta en las manos del Señor. La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le obran y le ayudan para bien. Si al Señor le place llamar a algunos a su presencia, podemos decir, como dijo el apóstol Pablo: yo prefiero partir con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo para hacer mi voluntad, para que mis planes se cumplan. Yo estoy para cumplir y obedecer los planes que Dios tiene para mi vida.
Por esa razón es que yo creo que Dios tiene que atravesarnos por estos procesos, porque estos procesos van a probar nuestra fe. Es en medio de esta adversidad que va a salir a la luz la gente que confía en Dios con toda su alma y con todo su corazón, y la gente que en medio de este proceso, pues cuando su fe sea revelada, que su confianza no está puesta en Dios, entonces ellos puedan decir: necesito hacer cambios, necesito hacer ajustes. ¿Qué les quiero diciendo? Les quiero decir entonces a la iglesia que nuestra confianza está puesta en que Dios no va a permitir que ningún plan de las tinieblas nos pueda tocar. Pero ese mismo Dios promete que a sus hijos, estas son promesas dadas para los hijos de Dios, la gente que ama a Dios, la gente que sirve a Dios, la gente que se guarda para Dios. Dios promete preservar a sus hijos. Y que si algún momento de calamidad nos llega a nosotros, es porque Dios lo ha permitido para un bien mayor, y hay cosas que no entendemos ahora, pero que entenderemos después. Yo me puedo cubrir con la sangre de Cristo, yo puedo reprender al diablo, yo puedo hacer todo lo que yo quiera, pero si Dios determinó que yo debo ser procesado a través de un momento difícil, nada va a impedir que yo atraviese ese momento, porque es que Dios lo ha orquestado, y Dios es soberano y hace como quiera, cuando Él quiera, de la forma que quiera y con la gente que Él quiera. A Dios no lo cuestionamos. El apóstol Pablo dice: oh, cuán insondable profundidad de la sabiduría de Dios. ¿Quién fue su consejero? ¿Quién lo orientó? ¿De dónde viene tanta sabiduría? Dios es el que determina lo que va a hacer en el momento preciso, y nosotros simplemente estamos en las manos de Dios, porque en las manos de Dios nosotros estamos seguros y estamos confiados. Así, iglesia, que Dios te bendiga, Dios te guarde, y de verdad que mi oración es que en medio de este proceso yo pueda tener la certeza de que Dios está en control de todo cuanto me pueda pasar. Iglesia, Dios te bendiga y Dios te guarde. Padre, gracias. Gracias, mi Señor, porque hemos hablado tu palabra, tu verdad, tu revelación. Yo quiero pedirte, Dios eterno, que tú puedas guiar a tu pueblo, orientar a tu iglesia, traer convicción a nuestros corazones, oh Dios, de que las adversidades del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, y que si sufrimos aquí, reinaremos allá, y que las adversidades que podamos atravesar en esta vida son parte del propósito, Dios, de formación, de madurez y de crecimiento en el que tú sometes a tu pueblo y a tu iglesia. Señor, y estamos seguros que ningún arma de las tinieblas contra nosotros va a prosperar. Señor, guarda tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia.